Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás, Aldo? ¿Cómo están todos los oyentes y los vecinos de Federación? Espero que muy bien, aprovechando estos hermosos días que parece que comenzarán a ser aquí en nuestra zona, en nuestra región. Yo muy contento de haber estado el jueves y agradecido, el jueves pasado, y agradecido a la invitación del Hospital San José de Federación, fundamentalmente al equipo de salud mental de ese hospital, que realmente es un lujo, que está haciendo un extraordinario trabajo allí en la ciudad de Federación, a mi juicio, ¿no? Con muy pocos recursos y con mucho compromiso con la tarea, mucho compromiso con la tarea, y dentro de ese compromiso estuvo la organización de una primera jornada de salud mental organizada por el Hospital San José y fundamentalmente por su equipo interdisciplinario de salud mental, que son pocas personas para la enorme demanda que tiene en la temática de la salud mental, no solo Federación, no solo la ciudad de Federación, sino en realidad todas las ciudades, las localidades de la provincia e incluso de todo el país. La salud mental es un tema que ha cobrado mayor significación desde la pandemia, fundamentalmente, si bien antes ya van creciendo exponencialmente los problemas que nos aquejan, el sufrimiento psíquico, situaciones de padecimiento mental, que deben ser abordados, por equipos interdisciplinarios, tal como lo plantea la ley de salud mental, aquella que es tan atacada, ¿no? Sin fundamentos o con falacias muchas veces, y que bueno, es necesario explicar, porque significa un gran paso adelante en el campo de la salud mental. Así que en primer lugar quisiera agradecer al equipo de salud mental y felicitarlos. Insisto, me parece que hacen una labor maravillosa en función de la enormidad de las demandas y de digamos, de la escasez de los recursos, porque son muy pocos profesionales que trabajan con un denuedo y con un esfuerzo, insisto, con un compromiso ético extraordinario, que bien merece las felicitaciones y el orgullo allí de Federación de tener esos profesionales en el hospital, y también de los trabajadores en general en el hospital. Recuerden que la jornada del jueves pasado estuvo dirigida primero a trabajar con los trabajadores del hospital en cuanto a lo que es la ley de salud mental, el concepto de salud mental, el trabajo interdisciplinario, y la situación de la salud mental en la actualidad. Y en segundo término, y bueno, fue mucha gente, realmente mucho interés hubo de los trabajadores del Hospital San José, y en una segunda instancia, a partir de las 11 de la mañana, se invitó al público en general a trabajar, porque bueno, esos eran temas más específicos, a trabajar sobre la prevención del suicidio, de las adicciones, y sobre la ley, la vigencia de la ley de salud mental en nuestra provincia y en nuestro país, y a trabajar también sobre los prejuicios que todavía pesan sobre las personas con padecimientos mentales, ¿no? Y de su origen allí en 1793, cuando Pinel, posterior a la Revolución Francesa, construyó lo que luego sería el modelo manicomial asilar, es decir, el encierro de las personas con padecimientos mentales. Y en el concepto del encierro, que era solo en defensa de la sociedad, entre comillas, no en función del tratamiento de las personas con padecimientos mentales, se creó un concepto que aún hoy tiene mucho peso, lamentablemente, en la discriminación y en la violencia que sufren las personas con padecimientos mentales, que es el concepto de peligrosidad, ¿no? Un concepto que hoy no tiene sentido y que nunca lo tuvo en realidad, más que para justificar el encierro y el maltrato de estas personas. Así que bueno, pudimos trabajar eso en función de que las personas que tienen padecimientos mentales, sobre todo las que están más vulnerables, que no tienen una contención familiar y que por ahí circulan socialmente
generando desde este prejuicio de la peligrosidad, temores e impulsos a la expulsión, a la exclusión social, a volver a recurrir a los manicomios. Recuerden que los manicomios fueron, digamos, o son por la ley de salud mental, instituciones, los manicomios monovalentes, instituciones que debían haber sido eliminadas ya en el 2020. Lamentablemente todavía eso no ha sucedido, pero no debemos seguir alimentando la idea de que el manicomio es un lugar de cura, es un depósito, ¿no? Y nosotros como seres humanos tenemos que tener una vara un poco más elevada, y en lugar de querer excluir a las personas con padecimientos mentales, es más humano, nos eleva un poquito más la idea de ayudarlos, de preguntar, bueno, ¿qué les pasa? Y preguntarnos qué les pasa, saber qué les pasa, comprender su situación y ayudarlos a convivir con nosotros, con sus cargas personales y sociales, con sus cargas mentales. Así que me parece muy importante eso, lo que pudimos charlar. Me pareció genial el compromiso, las inquietudes de quienes asisten a estas personas en las crisis, tanto del sector salud como del sector de la seguridad, de la policía, de un montón de sectores, de instituciones y de personas que trabajan silenciosamente en esta temática tan difícil, pero también tan noble, ¿no? Así que tuvimos, y en relación a lo que vos me preguntabas puntualmente, para no irme por las ramas, de los hospitales de días, cuando nosotros decíamos que la ley promueve, establece, mejor dicho, el cierre de los manicomios, no es que no propone alternativas, sino muy por el contrario, dice deberán ser sustituidos por otros dispositivos que recojan la demanda de atención en salud mental y que no sea el encierro del manicomio depósito, donde las personas estaban allí muchísimos años, incluso morían muchas allí abandonadas y sin ningún tipo de tratamiento, y con el encierro sin ningún tipo de justificación más que de encerrar a los improductivos. Entonces, la ley de salud mental, la 26657, también hablamos, recuerdas, de que la ley, que es falso, que la ley no permite internar ante situaciones de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros, ¿no? Recuerdan, porque se estableció por los medios esa falacia de que la ley no permite internar contra el consentimiento del paciente. Eso es falso, pero ese es el último recurso. A nadie le gusta internar por internar porque constituye una restricción de la libertad ambulatoria de las personas. Así que lo que quería sobre todo responder a esto que vos me preguntabas sobre los hospitales de día son uno de los dispositivos, de los tantos dispositivos que propone la ley como sustitutos del manicomio para abordar la demanda de salud mental. Uno de ellos es, bueno, lo que está haciendo ahí, ya te digo, con mucho esfuerzo el equipo de salud mental del Hospital de Federación, que es la de tener camas del Hospital General, de camas de salud mental, la de dispositivos como cooperativas de trabajo para las personas con padecimientos mentales, casas de convivencia. Nosotros hablamos muchas veces de algunos casos de personas que deambulan, que caminan. Muchos han señalado esta cuestión, ¿no? Las personas con padecimientos mentales deambulan y los normales caminan, ¿no? Caminan por la ciudad, a veces sin la contención necesaria. Bueno, las casas de convivencia son lugares de cuidados que la ley promueve crear, las casas de medio camino, también como forma de resocialización. Es decir, hay toda una serie, habría que leer la ley porque yo como le decía a la gente que fue a la charla, son muy pocas páginas, ¿no? Se lee tan rápido como un diario, o más rápido aún, y bueno, no tiene desperdicio realmente. Allí propone toda una serie de dispositivos alternativos, ¿no? Decía camas en los hospitales generales, casas de medio camino, casas de convivencia, cooperativas de trabajo, internaciones domiciliarias, es decir, toda una serie de dispositivos que se pueden ir creando cada vez más, pero que sustituyen el manicomio, y entre ellas están los hospitales de día, que son
también dispositivos de atención, dispositivos intensivos, podríamos decir, de atención de los padecimientos mentales, que consiste precisamente, por eso se llama hospital de día, en que el paciente pasa la mayor parte del día en el hospital realizando actividades terapéuticas, tanto aquellas que tienen que ver con el tratamiento psicológico, eventualmente psiquiátrico, como con espacios de recreación, talleres laborales, de formación, de capacitación, talleres recreativos, talleres creativos, ¿no? Talleres de arte, etcétera. Es decir, el hospital de día es la organización de una estrategia de tratamiento intensivo, donde el paciente suele ir a la mañana y volverse a la tarde-noche a su casa y pasar todo el día ahí en el hospital, realizando actividades terapéuticas, actividades de recuperación de su salud mental de manera intensiva, porque está todo el día allí. Y bueno, suele dar muy buenos resultados, y también suele ese tipo de dispositivo evitar las internaciones, las crisis, porque el paciente suele mantenerse estable a partir de esa contención. Entonces redunda en un tratamiento más intenso y en evitar las internaciones, porque el paciente a la noche vuelve a su casa. Eso es un hospital de día, que es uno de los tantos dispositivos que la ley establece, promueve, propone.